De opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan, por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Un saludo en el amor del Señor. Nos encontramos nuevamente en este su espacio Psicología y Fe. Hoy trataremos un tema que a mi forma de ver es difícil y doloroso. Vamos a hablar acerca de los niños criminales. Es un fenómeno que estamos viendo a nivel mundial, pero que realmente duele porque son niños los que están llegando a estos límites. Y para hablar de este tema hemos invitado al doctor Alexander Vergel Navarro, director de la Fundación Tierra de María, escritor y conferencista que ha adelantado estudios en auditoría forense. Bienvenido, Alexander. Gracias, Anita, por tu invitación. Bueno, muy bien, pues como lo decíamos al comenzar, cada vez vemos que nuestra sociedad es más intolerante, donde vemos que la violencia ha aumentado y cada vez aumenta en unos índices muy altos. Pero lo que más nos entristece es ver que los que participan directamente de estas actividades delincuenciales son los niños, los inocentes, los seres más pequeños que debemos proteger, cuidar y preservar. Pero es lo que estamos viendo. Y yo quisiera empezar con la siguiente pregunta, Alexander. Quisiera preguntarte por qué está sucediendo esto con nuestros niños. Mira, hay algo importante, que uno se ha metido en este ambiente de investigación y es difícil para uno, es doloroso ver muchachos. Voy a empezar por un ejemplo. Hace un par de años, un joven de 19 años iba en una buseta. Las autoridades, la SIJIN lo tenía detectado. Entonces, cuando él se vio detectado, dijo: ¿por cuáles de los 35 asesinatos me van a detener? Resulta que los policías tenían, que él tenía un prontuario de 12 asesinatos, no de 35, 19 años. Se responde al nombre de Andrés Leonardo Achipis, le conocían el Pescadito, en el sur de Bogotá. Fue el terror de las localidades de Kennedy y de Bosa. Por mucho tiempo estuvo metido en bandas de microtráfico, 19 años y 35 asesinatos. Si uno se pone a mirar la historia de este muchacho, dónde fue su origen, dónde viene, qué pasó en la vida de este joven. A los 19 años muchos están empezando su universidad o están en mediados de universidades. Él ya llevaba 35 asesinatos. Entonces uno se pone a mirar sobre este conocido como el Pescadito, qué pesar, y ver dónde se originó. Pues imagínate que a los 5 años los mismos padres, que eran vendedores ambulantes, lo llevaban a robar celulares, a robar en determinados sitios, lo que tú quieras, y él empieza en este muchacho que tiene un hábito, el hábito de ganarse las cosas fáciles, ¿no? El hábito de esto me consigo y tengo dinero, tengo 10 años y ya tengo para un iPad. ¿Qué puedes hacer tú? Pues simplemente robo y lo vendo en el mercado negro, ¿no? Entonces se ha surgido una mezcla de situaciones para abordar de dónde se originan estos factores. Hay factores de índole neurológicos, factores psicológicos, factores familiares, socioculturales e incluso económicos y políticos también. Es decir, muchos muchachos, niños en África, que los de 10 o 11 años son los reclutados para la guerra, y aquí en Colombia también, reclutados para la guerra, son niños que en realidad todavía no saben qué es moral. Ellos están en un proceso de formación, no saben qué es moral, y para ellos les suena matar o no matar, es algo que todavía no se asemeja, no lo asimilan en su cerebro, ¿no? Matar o no matar, y no tienen miedo. Ellos piensan que es un juego, como por decir los diferentes juegos de video que existen, simplemente estoy jugando. Entonces, mira lo que se origina. Entonces hay factores que de pronto más adelante
voy a tocar. Sí, mira, o sea, yo pensaría que ahí sucede algo muy importante y es que el niño no dimensiona las consecuencias y el porvenir que va a traer a su vida toda esa situación, ¿no? Y algo muy importante que tú mencionaste, que obviamente vamos a detallar un poco los factores de riesgo, pero hay algo muy importante frente a este caso particular que nos mencionabas y es lo que nosotros los psicólogos mencionamos como modelamiento y moldeamiento. El modelo que siguen los niños pues es el modelo que aprenden de sus padres, de sus mayores, de las personas con las que conviven, y si pues ven que su papá es ladrón, que su papá roba, que su papá miente, pues van a terminar haciendo lo mismo. Y el moldeamiento, que es como coger plastilina y moldearla, es cuando nosotros cogemos a nuestros hijos y los moldeamos o moldeamos una conducta, un comportamiento en ellos de acuerdo a lo que nosotros consideremos que era en este caso el enseñarle a ir a pedir dinero o el enseñarle a ir a robar. Esas son comportamientos o actitudes que se van generando desde la infancia. Nosotros debemos tener muy claro que el niño es como un libro con las páginas abiertas y páginas en blanco. Nosotros escribimos la historia en ellos y de nosotros los adultos depende cómo vaya a ser la formación de esos niños. Entonces, digamos, aquí es evidente que este niño empezó a desviar su camino por esos modelos, por esa forma en cómo moldearon su comportamiento desde que era muy pequeño. Pero quiero que nos detalles un poco más esos otros factores de riesgo. Por ejemplo, tú hablabas de neurológicos. Fue el primero que mencionaste. Hay gente que dice, ¿será que uno puede traer una condición biológica que lo lleve a ser agresivo, violento o a convertirse en delincuente? Hay unos factores, vamos a hablar de dos factores exógenos y unos factores internos. Entre los factores exógenos vamos a hablar de factores ambientales, factores educativos, tiene más posibilidades de recuperación. Factores ambientales, si yo vivo en un ambiente humilde, pobre, donde hay violencia, donde hay robo, si yo saco a ese niño de ese entorno, yo lo puedo moldear, como tú hablabas, yo lo puedo moldear. Factores educativos, entonces ya lo saco de ese entorno y empiezo a formarlo con valores, con principios, va a tener una experiencia de Dios. Dios existe, lo que tú haces está mal hecho, lo que tú haces la Biblia llama pecado. Entonces el niño empieza a tener un comportamiento y decía, uy, eso está mal hecho. Ya el niño empieza a sufrir una moral que de pronto que no entendía, que no comprendía, porque su entorno simplemente fue un tipo ebrio, un borracho, o simplemente a sus hermanos mayores vendiendo drogas, sus hermanos mayores que andan con navajas, con cuchillos, con armas de fuego y matan y se esconden. Entonces eso fue lo que vio. Entonces estas víctimas de maltrato, en cierta manera, todas son víctimas de maltrato, son fáciles no fáciles, tienen más, diríamos, posibilidades de recuperación, pero hay unos factores internos, que esos son ya temperamentos, personalidades, que en un adulto podríamos hablar de tendencias psicópatas. Entonces aquí ya, por ejemplo, empezamos a hablar algo muy delicado. Recuerdo el caso en Nueva York de esta persona que lo cogió un psicólogo amigo. Lo pongo de ejemplo porque el niño le gustaba mucho mancharse de sangre, y él cogía la carne que traía la mamá del mercado y la cortaba, pero no se ponía guantes. Él era feliz cortando animales, o ser un ratoncito o un sapo, era el que se engrudaba de sangre. O sea, mira esa tendencia, ¿no? Mira la tendencia, él se engrudaba de sangre, se metía, cogía los sapos, mejor dicho, era un potencial ya del Destripador. Ese era un potencial. Bueno, para continuar este tema vamos a hacer ahora, Alex, una corta pausa, pero ya regresamos. Continuando con lo que nos quedamos antes de ir a la pausa, yo quiero que termines esta anécdota de esta personita que pues lo estábamos enlazando con el factor genético, el factor interno. Entonces, este niño que
que era, como decía anteriormente, un potencial ya del destripador, un psicólogo amigo empezó a tratarlo. ¿Por qué él se untaba de sangre? ¿Por qué para él era sangre? Disfrutaba de la sustancia, de engrudarse, de tocarla, de olerla. O sea, mira todos esos factores. Entonces él empezó a mirarlo. Pero entonces hubo un seguimiento y el muchacho, adivinen qué es hoy en día. El muchacho es un médico y es un cirujano. Cómo a través lo encausaron de manera tal que él opera sin guantes. Él opera sin guantes desde Nueva York y opera sin guantes, se unta de sangre, pero su conducta fue llevada en forma positiva, no negativa. Él podía ser un gran asesino, hemos dicho un potencial asesino, pero su conducta fue que hoy es una segura. Llegaron a la conclusión y empezaron a investigar de dónde surgía este apego por la sangre. Pues parece ser que su abuelo era de Brooklyn, en Nueva York, y era carnicero. Y a ese hombre le gustaba la carne, partir la carne, y en su código genético quedó esa tendencia a la sangre. Entonces todo parece indicar que fue genéticamente por lo de su abuelo. Mira cómo heredamos comportamientos, actitudes de nuestros ancestros. Sí, que se ha probado que genéticamente hay mucha información en el ADN frente a ciertas características o rasgos de la personalidad, y muchas veces se ha hecho conexión con esto, ¿no? Con la agresividad, con pues obviamente algo que conocemos nosotros como el enojo, la ira, la intolerancia, y pues obviamente que son otros factores que suelen llevar a la violencia. ¿Qué otros factores nos tienes a nivel de orden interno? Mira, ya vamos a hablar de factores como el maltrato. El maltrato en los niños es algo que uno piensa que no, y el maltrato no es solamente físico, el maltrato verbal, el maltrato en un niño, el niño todavía está en una etapa de formación, sus amígdalas no se han desarrollado totalmente, su tendencia a lo que es moral o moral no se ha desarrollado, pero si el niño ve maltrato, mira este caso, ¿puedo poner ejemplos? Claro. Yo creo que los ejemplos son los más edificantes. Totalmente. Mire, este caso fue, en Inglaterra fue el caso de finales del siglo XX, 1993, Robert Thompson y John Venerables. Estos dos niños de 8 y 10 años, entorno familiar, abandono de padre, madre abusada, madre maltratadora, agresividad. ¿Qué veía el Robert Thompson? Entonces veían películas agresivas, veían películas de terror, trataban de escapar su realidad en estas películas. Hay algo que impacta, como viene un ambiente, un entorno muy violencia. Fue lo único que vieron desde niños estos pequeños, hoy en día ya son adultos, de 8 y 10 años, Robert Thompson y John Venerables. Fue premeditado el asesinato. Se fueron a un centro comercial, vieron niños pequeños y observaron un niño de 2 añitos, imagínense, otros niños de 8 o 10 años a un niño de 2 años. Lo cogieron, se lo llevaron y empezaron a arrastrarlo. Cerca de donde estaba ese centro comercial había una carrilera de un tren. En esa carrilera del tren desnudaron al niño, tocaron sus órganos genitales, empezaron con cuchillos a cortarlo en una forma sádica. O sea, el comportamiento, esto fue un boom en Inglaterra, como unos niños llegaron a hacer esto, al punto que tiraron el niño en la carrilera del tren y el tren pasa sobre el niño, la vida del niño de 2 añitos. Ellos cuando vieron lo que hicieron, miren la actitud, el comportamiento de Thompson y Venables, de John Venables, fue llorar, ¿no? ¿Qué hicimos? Cuando tomaron conciencia. Porque ellos estaban viviendo como una especie de fantasía, de juego, de su película, sí, de lo que veían, de lo que solían ver. Mire, algo que me impactó y haciendo investigación sobre este caso, bueno, ¿y dónde ustedes aprendieron esto? Y algo que los marcó a ellos fue una película llamada, no sé si tú te acuerdas, Chucky, el muñeco diabólico. El muñeco diabólico. Ellos hablaron en el juicio que se inspiraron mucho en el muñeco diabólico para hacer esto.
¿Hasta qué punto estas personas, estos niños, como no hubo afecto, lo que encontraron en su vida fue maltrato, no hubo una caricia, no hubo un consentimiento, no hubo un papá que estuviera con ellos, enfocándolos en el deporte? Unos de estos dos pequeños hubieran sido grandes deportistas, fueron condenados hasta la mayoría de edad, hasta los 21 años en Inglaterra, fueron cambiados de nombres porque la gente las quería asesinar. Eso sucedió en Liverpool y tuvieron que sacarlo de Liverpool, porque ya ellos ya son hombres de 30, 32, para sacarlos de allá y lograr que ellos se reintegren a la sociedad. Muchos de estos comportamientos son antisociales. Muchos de estos muchachos se identificaron la vida de estos muchachos como muchachos callados, ensimismados, aislados, comportamientos antisociales, no compartían con otros niños de su edad. ¿Y por qué se dio esto? Entonces, vamos al origen, es un maltrato afectivo, verbal, lo que tú quieras. Emocional, ¿no? De hecho, lo que nosotros solemos ver es que las personas o los adultos que son entrevistados o con los que se conversa que han sido delincuentes y que se conversa pues acerca de su vida, lo que uno suele ver es que tienen profundas heridas en su corazón, profundos vacíos, traumas de su infancia. Y pues aquí frente al maltrato verbal, emocional, psicológico, el maltrato físico, todo esto deja huella y muchos de ellos derivan su comportamiento en actos delincuenciales como en este caso que tú nos comentas. Pero bueno, ¿qué otros factores de riesgo? Ya de pronto hablemos a nivel externo. Ya, mire, hay algo importante cuando el niño mata. ¿Por qué el niño mata? ¿Sí? Es como un enseñamiento, está manifestando un deseo inconsciente de destruir la imagen que tiene de sí mismo. No me gusta como soy yo, quiero destruir eso, estoy buscando liberarme de un sentimiento que tiene que ver con de ser una víctima, o sea, yo soy víctima de esto, entonces yo trato de liberarme, por eso mato, por eso atropello. Hay otro caso de una chica, de pronto lo tocamos más adelante, en Japón, como ella se libera de eso, y hoy en día hasta hay un juego por el asesinato que cometió esta chica. Entonces son factores ambientales que logran afectar tanto su vacío emocional que ese niño tiene, su vacío afectivo, emocional, que él logra liberarse a través de esto, a través por ejemplo, el caso de un chico en dos jóvenes, eso fue en Estados Unidos también, que ellos vieron el comportamiento, vamos a hablar de factores externos, comportamiento de su abuelo. A su abuelo le gustaba mucho las armas de fuego y él tenía una colección de armas de fuego. Interrumpo, Alex, porque nos debemos ir a una corta pausa para terminar después de esta pausa. Muy bien, Alex, ahora sí puedes hablar, puedes concluir esa parte que nos quedamos antes de la pausa. Miren, esos factores externos son tan, como tú hablabas de los modelos a seguir. El abuelo tenía sus armas de dotación y acostumbró a los niños a llevarlos a matar animales, ardillas, conejos, lo que tú quieras. Y a los niños les pareció, fueron cogiendo un hábito insensible, la muerte para ellos era normal, matar no significaba nada, no tenían miedo a matar. Entonces un día estaban como aburridos, tristes, quisieron hacer algo, tuvieron un contrapiezo en el colegio, en la escuela, pero fue con mujeres, esta actitud fue con mujeres. Entonces hicieron lo siguiente, cogieron armas de dotación, casi iban para la guerra, entonces se ubicaron, mira la estrategia, cogieron la escuela, hicieron la alarma de la escuela y salieron todos los niños, los profesores, y ellos empezaron a disparar como una especie de francotiradores, de disparar a niñas, mataron 7 niñas, una maestra que estaba embarazada salvó la vida de una niña y ella afortunadamente no salió. Cuando llegó la policía
porque eso fue un escándalo en Estados Unidos. Llega la policía y encuentra unos niños, y yo pensaba en los policías que eran niños que estaban también haciendo, cuando se dieron cuenta que fueron ellos. Y ellos mismos respondieron, sí, fuimos nosotros. O sea, llegaron a una actitud de frialdad, de crueldad, y de lo peor, de no sentir miedo a nada. O sea, vieron que la muerte era algo como algo insignificante, y mataron a 7 niños, ¿no? Sí, bueno, obviamente hay muchísimos otros factores de riesgo, no solamente externos, sino incluso internos, pero yo creo que los podemos manejar en el siguiente programa para que no nos quede tan incompleto. Entonces les pido a ustedes, queridos teleamigos, que no se pierdan la continuidad de este programa para que puedan entender y comprender un poco más por qué sucede esto con los niños. De hecho, queremos también hablar un poco acerca de cómo detectar si mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi pariente, mi amigo está en algún problema delincuencial, pero eso lo hablaremos en el siguiente espacio. Por ahora, nuevamente les hago la invitación a escribirnos todos sus comentarios, sus inquietudes al correo psicologiayfe@teleamiga.tv o a comunicarse con Alex, conmigo, para poderles ayudar en sus inquietudes o en algún momento si se quieren comunicar. Igual, a través de mi Facebook me encuentran como Sandra Ortiz Jiménez. Allí estaré publicando también los lugares donde van a poder adquirir los libros, Lo que me dijo Dios y Sanando las heridas de raíz, pero ya los pueden conseguir también aquí en el canal. Yo te pido, Señor, que nos bendigas en este día, que bendigas a todos nuestros teleamigos, y hago una oración muy especial en este momento por los niños del mundo entero, Señor. Si algo ha dolido en tu corazón, es todo lo que está pasando con los niños del mundo entero, porque para ti los niños son algo que no tiene valor, son algo invaluable, porque para ti los niños son el tesoro más grande que nos puedes haber dado, nos puedes haber regalado. Yo te pido, Señor, para que bendigas a todos y cada uno de los niños de este planeta, que los llenes de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, que bendigas también a sus papás, a sus cuidadores, para que ellos entiendan la responsabilidad que tienen frente a ti por lo que vaya a pasar en el futuro con estos niños, por todas y cada una de las cosas que pongan en sus corazones. Protege, Señor, esos corazones, presérvalos de todo mal y peligro. Y aquellos que ya han estado metidos en situaciones delincuenciales, Señor, permíteles o dales la gracia de poder entrar en conciencia y de poder ser liberados de esta situación, sanados, restaurados, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú haces la obra en esos corazones, que para ti se oye siempre el honor, el poder y la gloria. Amén.